Es momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, son las 7 de la mañana, 33 minutos. El día de hoy, martes 3 de mayo del 2011, hemos amanecido con un sol verdaderamente radiante en la ciudad de Guayaquil para celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En el año 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a solicitud de la UNESCO, proclamó el 3 de mayo como el Día Mundial de la Libertad de Prensa, fundamentalmente, y voy a leerlo de manera textual, con la idea de fomentar la libertad de prensa en el mundo, al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática. Aquí hay tres conceptos, tres términos que nos debe llevar a la reflexión el día de hoy, precisamente en esta semana en que la ciudadanía deberá responder a dos preguntas incluidas entre las 10 de la consulta popular relacionadas con los medios de comunicación, sobre todo la número 9, en orden del 1 al 10, cuando consulta al pueblo si quiere que se cree un consejo de regulación de contenidos de los medios de comunicación y que establezca criterios de responsabilidad ulterior de medios de comunicación y de comunicadores. Los tres conceptos de la libertad de prensa a los que se refiere las Naciones Unidas al crear el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que quiero destacar para de alguna manera reflexionar. Primero, que sea una prensa libre de todos los grupos de poder que puedan tratar de manejarla. Una prensa libre completamente de los poderes económicos, de los poderes políticos, inclusive, ¿por qué no?, de los poderes religiosos. Libre, que pueda hacer periodismo sin ningún límite, sin ninguna atadura, sin ningún compromiso. Creo que a la larga, con todo este debate y el hecho de que la ciudadanía debe responsablemente enterarse de qué se trata la pregunta 9, para votar a conciencia, si quiere o no una prensa libre, si quiere o no que haya un grupo de personas posiblemente honestas, ilustradas, que le digan a los medios de comunicación lo que está bien, lo que está mal decir, y que establezca criterios, es decir, normativas de responsabilidad posterior a lo que se haya emitido. Esto es fundamental reflexionar el día de hoy. Prensa libre, pluralista, una prensa que precisamente se prestigie de escuchar a todos los proponentes por el sí, por el no en este momento, sin importar las ideologías, sin importar las tendencias políticas, que no haya distingos de raza ni de condición social en absoluto, pluralista, pero sobre todo cuando hablamos de las ideologías. Más tarde estaremos conversando el día de hoy aquí en nuestros estudios. Hemos invitado al señor Byron Valle, jefe político de Alianza País, para que nos explique su posición, por qué trabajar por el sí, por qué votar por el sí. También estaremos entrevistando vía telefónica a Diana Tamaint, asambleísta, ella como representante del movimiento indígena trabajando por el no. Pluralista, ¿por qué? Porque es el ciudadano el que finalmente debe escuchar opiniones diferentes y establecer su propia opinión y más aún su propia posición ideológica, política. Finalmente, cuando habla de la prensa libre, pluralista, le agrega e independiente, se entiende que el que es libre es independiente, pero hace énfasis la ONU, a solicitud de la UNESCO,
al crear este día como el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Más aún, la UNESCO, a través de la ONU, rinde tributo a los periodistas que cada día, por decisión profesional, hablan con la verdad, trabajan por la verdad, e inclusive ponen en peligro hasta sus vidas. ¿Cuántos periodistas mueren cada año en defensa de la libertad? Periodistas apasionados por su profesión, en el esfuerzo de informar a la sociedad, informan con la investigación previa, con la denuncia, cuando hacen sus crónicas, sus reportajes, crónicas y reportajes que buscan el bien común, fundamentados en la dignidad humana, en la dignidad de la persona, en los derechos humanos. Imagínese usted, esos periodistas que están atentos para obedecer a los jefes de redacción que los envían a los conflictos armados, a trabajar en medio de terroristas, cuando impulsan el cambio en la sociedad combatiendo a la corrupción, las investigaciones de gobiernos corruptos, de funcionarios corruptos en todo el mundo, el combate a las drogas, el combate al racismo, a la discriminación, el combate finalmente a la pobreza, proponiendo a través de la prensa los cambios. Aquí en Sudamérica, José Mujica, presidente de Uruguay, y Vilma, la presidenta de Brasil, dos terroristas o dos combatientes revolucionarios que fueron apresados. Ellos hoy, que son presidentes respectivamente de Uruguay y de Brasil, defienden la libertad de prensa porque ellos fueron defendidos cuando estuvieron apresados. Fue la prensa la que denunciaba los atropellos que ellos sufrieron. Ellos saben, como combatientes guerrilleros, que finalmente la prensa libre fue la que los liberó. ¿Cómo entender entonces la consulta popular? La pregunta 3, que prohíbe empresas y accionistas de medios de comunicación invertir en otros sectores. Y la 9, crear un consejo de regulación de contenidos con el grave peligro de que pueda establecer a su criterios a su vez de responsabilidad ulterior a medios de comunicaciones y a los comunicadores y a los periodistas. Felicito a la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, en la persona del licenciado Washington Bisuete Negrete. Él denuncia acá esta especie de pugna entre el gobierno y algunos medios de comunicación, como él menciona. Él acá dice que aún estamos a tiempo, solo con esa prensa verdaderamente libre, sin trabas ni cadenas de ninguna clase, podrá formarse una opinión pública consciente de sus responsabilidades cívicas. ¿Cómo entender todo esto que vive el Ecuador? Quisiera hacer una pequeña aportación. Para esto tengo en mis manos el libro escrito en Colombia por César Mauricio Velázquez, Liliana María Gutiérrez, Alberto Salcedo, Jesús Erney Torres, Jairo Valderrama, con el título Manual de Géneros Periodísticos. Y aquí se refiere precisamente a la división que existe entre noticia y opinión. Al parecer, en el Ecuador se confunde la noticia con la opinión. Quien informa debe de respetar los hechos. Los hechos son únicos, de acuerdo a las versiones. Pero ese mismo hecho, por periodistas, por analistas, es obvio que dependiendo desde su punto de vista, de su propia apreciación, tiene la libertad de opinar sobre ese hecho. Un mismo hecho puede provocar diferentes opiniones, a favor y en contra. Cuando se pretende crear una ley para controlar la opinión y no para controlar la veracidad de los hechos, allí hay una confusión. Una cosa es regular la noticia, la información, que no se mienta, que se diga la verdad, la noticia, el hecho.
Pero otra cosa es tratar de que todos vean la noticia y el hecho desde el mismo punto de vista, desde la misma opinión, lo cual es negativo, es falso. Hay una confusión. La noticia es el hecho y la opinión es libre. El pensamiento es libre. El mismo hecho visto desde diferentes puntos de vista, como diferentes somos las personas. Dice un gran periodista mundial, C. Scott, él dice, las opiniones son libres y los hechos son sagrados. Precisamente es esto lo que el periodismo también debe reflexionar. Las noticias, los hechos no pueden ser tergiversados. Sin embargo, las opiniones son libres de cada quien. Y es esto lo que debemos defender, la libre opinión, el libre pensamiento. Vamos al corte comercial.